Bienvenidos a Tal para Cual, un podcast donde una hija siempre discute con su madre. Y una madre siempre cree que tiene la razón. En este espacio compartiremos dos puntos de vista distintos sobre un mismo tema. Que muchas veces generan una gran discusión. Y si muchos de los problemas que tienes hoy en el trabajo, en el amor, en las amistades, no son defectos de personalidad, sino son mecanismos de defensa que aprendiste cuando eras chico. Nadie nació controlador, nadie nació con miedo al compromiso, nadie nació buscando aprobación. Muchas veces son adaptaciones que nos ayudan a sobrevivir emocionalmente. Es que en realidad, cuando tenemos heridas emocionales, ¿no? Que son lesiones que tenemos en el alma, producto de nuestros cuidadores, que lógicamente no tuvieron la intención de hacernos esas heridas, sino que no sabían ser padres, no sabíamos ser padres, y en el camino nos vamos equivocando. Pero esas lesiones, como determinan tu personalidad, también cuando las logras sanar, te quedan también habilidades que has desarrollado producto de esa herida. Entonces la idea es sanar. Y eso no significa que el daño nunca ocurrió, sino lo que me dañó ya no controla mi vida. Y la cicatriz sigue ahí, pero ya no duele. Exactamente. Yo siempre les digo a mis pacientes que es como si yo te invitara a patinar en el malecón de Ancón y de repente tú te sacas la mugre y te destrozas la rodilla. Yo te digo, Claudia, tenemos que ir y te tengo que curar. Tú me dices, no, de ninguna manera. Sí, te tengo que echar agua oxigenada, te tengo que poner una crema. ¿Por qué? Porque si te dejo así, te puede salir una infección. Entonces te limpio, te curo, te duele de alma y te sale una película, después te sale una costra, después la costra se cae y queda la cicatriz que te recuerda que la herida existió, pero ya no te duele. Entonces cuando nos encontremos vamos a recordar, ¿te acuerdas cuando patinamos en el malecón de Ancón y te sacaste la mugre y te rompiste o te hiciste una herida horrible en la rodilla y nos vamos a reír de eso? Pero ya no estás con el dolor de esa herida inicial, ¿no? Wow. ¿Tú dirías que cuando una herida emocional no sana, construimos como una máscara para protegernos? Definitivamente, porque ¿qué pasa? Que las heridas se abren cuando tú estás en contacto con otra persona, porque esa persona te recuerda ese dolor que tú tuviste. Entonces, al final, vamos yendo por el mundo, abriéndonos las heridas con los comportamientos de los demás. Entonces es necesario definitivamente ir a conectar con tu herida para poder sanarla, ¿no? Dame un ejemplo de una herida, por ejemplo. Ya, por ejemplo, la herida de humillación, ¿no? O la herida del rechazo, ¿no? En la herida del rechazo lo que pasa es, como yo tengo miedo a ser rechazado, como tengo miedo de estar en un grupo y que me evadan o que me hagan a un lado, lo que yo hago es, yo te rechazo a ti primero. Como mecanismo de control. Esa soy yo. Claro, como mecanismo de control para que no sea rechazada. Entonces es horrible porque al final no estás dejando acercarte a esa persona porque estás predispuesta producto de la herida que tuviste. Entonces al final estás dejando de vivir, estás dejando de acercarte a la gente, estás dejando de tener, no sé, confianza con las demás personas. Entonces van determinando tu vida. Y es importante que le podamos explicar un poquito a la audiencia qué heridas hay y cómo se originan. Sí, ¿cuáles son las 5 heridas de la infancia? Mira, vamos a hablar primero de la herida del rechazo, que es algo que causa tanto dolor a las personas. En la herida del rechazo, mis padres no me aceptaron tal cual como yo era. Pero ojo, no solo son nuestros padres, pueden ser nuestros abuelitos, todos los adultos que están alrededor nuestro. De ahí viene la herida del abandono, que son padres ausentes emocional y o físicamente. Viene la herida de la humillación, que se burlaron de mí en la familia. Tiene la herida de la traición, en que no cumplieron lo que me prometieron. Y finalmente está la herida de la injusticia, que eran muy fríos y duros conmigo. Entonces, esas 5 heridas o esas 5 lesiones son de las que más se ha escrito, más se ha hablado y más se ha profundizado y son las que determinan muchas veces nuestra manera de ser. Y creo que hay que normalizar un poco ser más vulnerables y empezar a conocer nuestras heridas y saber cuáles son para poder trabajarlas. Totalmente, totalmente, porque cuando las trabajas, las resignificas. Entonces te quedas con todos los mecanismos que has desarrollado y que se pueden volver una fortaleza
siempre y cuando no te duela a la hora de hacerla, o sea, de estar viviendo, digamos, Ya, ¿no? ¿y cómo las puedes ver? Estas heridas, ¿cómo se manifiestan, más o menos? Explícanos cada herida, cómo se puede manifestar en el Ya, día de adulto, en la vida de adulto. ya. Por ejemplo, con la herida del rechazo, ¿qué hago yo? Huyo cuando me siento rechazado, ¿no? Y siento que no pertenezco a ninguna parte. Entonces, qué horrible sentir que no perteneces a tu lugar de trabajo, que no perteneces cuando estás en el colegio, que no perteneces cuando estás en un grupo. Entonces, siempre estás sintiéndote outsider. Te estás sintiendo que no eres parte. Y danos ejemplos de qué pueden haber hecho los padres para que tengas esta herida. Por ejemplo, ¿no? De repente eran muchos hermanos y ya los puestos de arriba ya se habían copado y de repente tus padres no estaban ahí o no te miraban de la misma manera como miraban a tus hermanos. Y tú interpretaste que era que te rechazaban, cuando en realidad quizás tus padres ni siquiera tuvieron tiempo para darse cuenta. Entonces tú interpretas de la realidad el rechazo y empieza a pasar todo esto, ¿no? ¿Y de qué edad a qué edad se que generan estas heridas? Mira, son de 0 a 12 años. ¿Cuál es la siguiente herida? Ya, podríamos hablar de la herida del abandono, ¿no? En la herida del abandono, mis padres estaban ausentes emocional y o físicamente. O sea, mis padres podían estar ahí, pero no me veían. O sea, no me registraban, no interactuaban conmigo, no eran cercanos a mí. ¿Y ¿Te das cómo se cuenta? manifiesta en la vida adulta? Bueno, en realidad, cuando soy adulto, procuro tener la atención de todos, ¿no? Quiero ser visto, porque en realidad necesitaba que mis padres me hubieran visto. Entonces, tiendo ¿cómo se llama? A tratar de llamar la atención. Y por otro lado, me asusta la soledad. Tengo pánico de quedarme solo. Entonces, son estas personas que se aferran al enamorado, no importa si las maltratan, si les contestan feo, pero con tal de no quedarse solos, se agarran de la pareja a costa de lo que sea, Como salvavidas. como salvavidas, ¿no? Entonces, fíjate qué terrible la interpretación de ese niño que se sintió abandonado, cómo puede repercutir, por ejemplo, en aferrarse a una pareja que no le conviene. Exactamente. ¿Sabes de alguien? ¿Has escuchado? Sí, algún? sí. Tengo una amiga que es así. Sí, es bien triste porque van yendo de mano en mano sin ver la calidad de la pareja, sino simplemente tienen compañía. pánico a quedarse solitos, Ujú. ¿no? Y bueno, y la siguiente, La humillación, ¿no? La humillación, puedes haber pertenecido a una familia que de repente se burlaban de ti. Eran varios hermanos y se reían de lo que tú hacías, se burlaban de cómo tú hablabas. O sea, sentías que todos te humillaban, ¿no? Y te humillaban sobre todo llamándote la atención delante de todos tus hermanos. Entonces tú te sentías terrible, ¿no? ¿No? Entonces, son esas personas que de alguna manera tienen miedo a expresar sus ideas, tienen miedo a expresar lo que sienten. Son personas que prefieren pasar inadvertidas, que nadie las perciba. Entonces, es bien doloroso, ¿no? La herida de la humillación, ¿no? y no puede ser que también no te guste que te hagan bromas, que te hagan chistes, ese tipo de cosas. Totalmente, pues porque eres susceptible, como te has sentido que se burlaban de ti, eres susceptible a lo que te digan o lo que hagan, o todo lo tomas como una burla. O sea, un Entonces, extremo el otro. claro, entonces te dicen, ay, pues no fue para tanto. Claro, la persona que no vivió la herida dice, no fue para tanto, pero en realidad para esa persona que trae herida de humillación es terrible porque está susceptible a qué hablan, qué dicen, qué comentan, ¿te das cuenta? Y ahí entra la empatía y no usar las herramientas que uno tiene de la otra persona en contra de esa persona si uno sabe cuáles son sus heridas. Eso es lo que dice Gabriel Rolón, ¿no? Ujú. Que una buena pareja es aquella que sabiendo tus heridas se rehúsa a hacer uso de ellas. Porque claro, le estás dando un poder a la otra persona, que si conoce tu herida, cuando quiere te da lo que tú necesitas y cuando quiere te lo quita. Y empieza una relación tóxica producto de esa herida que tú traías. ¿Y cuál es la otra herida que... La herida de la traición, ¿no? Que no cumplieron con lo que me prometieron, ¿no? Entonces, soy hipervigilante, tengo una hipervigilancia constante, siempre estoy pensando, tengo que controlarlo todo para que no me vayan a traicionar. Entonces, cuando te sanas, tú te quedas hipervigilante y en los trabajos te sirve ser así,
porque definitivamente te genera también habilidades que luego te van a servir ser hipervigilante con los empleados. Pero claro, que no te duela a la hora de ser hipervigilante y te vuelves también súper controlador. ¿Cómo se generó esa herida? Se generó porque no cumplieron con lo que me prometieron. O sea, me prometían algo y no cumplían con eso. Entonces, siempre tú estás como a la expectativa, ¿no? Hipervigilante, o sea, estás en todas, digamos, ¿no? Entonces, te vas a quedar también con habilidades que vas a desarrollar producto de la herida. Pero la cosa es que no te duela o que no te confronten las otras personas con esa herida o que no te abran ese dolor. Eso es cuando te has sanado, te has curado, ¿no? Y la última es la injusticia, ¿no? Que eran muy fríos, ¿no? Eran muy fríos y duros conmigo. Entonces, siento que no puedo expresar mis emociones, ¿no? Me exijo un montón a mí misma. Entonces me vuelvo una persona que nunca es suficiente lo que hago, que no reconozco mis logros, que no siento todo lo que estoy logrando. Y ¿sabes qué? Hay algo bien importante que yo he descubierto a lo largo de mi carrera, que cuando tú tienes heridas a flor de piel, lo que ocurre es que bifurcas tu personalidad en dos. Entonces, el niño que necesitaba haber recibido todos esos cuidados porque el adulto maduro hubiera podido darle, se queda acá chiquitito. Y ese adulto se vuelve un capo. Empieza a dar la talla, empieza a trabajar, empieza a lograr cosas, pero no se las cree, pero lo hace por el motivo equivocado. Esto lo hace para que sus padres lo vean, para ser reconocido. Cuando hay que aceptar, ya cuando eres adulto, que tus padres no hicieron lo mejor que podían con los recursos que tenían, que no pudieron verte, reconocerte, y ya. Entonces, este adulto lo que tiene que hacer es voltear a mirar a ese niño en el diálogo interno y hablarle como te hubiera gustado que te hable tu papá y tu mamá. De decir, tranquila, por ejemplo, cuando estás con pánico, ¿no? Tranquila, la adulta. Yo estoy aquí para cuidarte, mientras que yo esté, nada te va a pasar. Entonces, poco a poco vas juntando al niño y el adulto y se convierten en uno solo y ahí sanas la herida. Y es interesante lo que dices, porque eso de verse como un niño también puede ser aplicado desde que yo supe sobre esa teoría, tú me hablaste y yo pude investigar. A la gente yo he aprendido a verla como niños. Y eso me ha ayudado mucho en la vida, como niños heridos. Cuando he empezado a ver a la gente a través de sus heridas y como niños, me ha ayudado a ver cómo la gente muchas veces no está haciendo las cosas en contra tuyo, sino porque tiene ciertas heridas y es algo de ellos internamente. Claro, entonces yo en realidad cuando me ha pasado eso te encuentras con una persona antipática que te trata pésimo y tú sabes claramente qué herida le estás despertando. Y yo lo que me digo es, no es conmigo, calladita, obviamente, porque no es conmigo, es con él mismo y con su herida. Entonces, eso aliviaría un montón la vida en sociedad, porque en realidad las personas empezarían a darse cuenta que las demás personas muchas veces no están haciendo eso contra ti, sino contra ellos mismos o por su historia. Y la mayoría de personas no tienen una sola herida, sino tienen una principal y varias secundarias. ¿Es así? Bueno, o puedes tenerlas todas a flor de piel como me pasó a mí. O sea, yo tenía todas las heridas y todas las he trabajado y hoy día la sanación no significa que el daño nunca ocurrió, sino lo que me dañó ya no controla mi vida. Entonces ya las demás personas y las relaciones que hago con las demás personas ya no son producto de mis heridas, sino ya con las habilidades que generé producto de esas heridas. Y estas heridas también te ayudan a percibir la vida de una manera diferente. No te ayudan, te complican. Te complican totalmente. Te hacen ver la vida de una manera diferente. Entonces, dos personas con diferentes heridas pueden vivir la misma situación de maneras totalmente opuestas. Totalmente. No, es que aquí es bien importante hablar de tres cosas. ¿Quién fue la persona que te hizo la herida? Porque si te la hizo un profesor del colegio es distinto a si te la hizo tu papá o tu mamá. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tu papá y tu mamá son tus figuras de apego. Entonces son las personas que te trajeron al mundo y en las que tú debieras confiar. Entonces es mucho más profundo que te la haga un papá y una mamá a un profesor del colegio. O sea, el vínculo es distinto. También es importante la frecuencia con la que se hicieron las heridas. De repente el profesor del colegio una vez te hizo algo y eso fue una sola vez.
es diferente que si permanentemente tu papá o tu mamá te están haciendo esa herida, se están burlando de ti, se están burlando de ti, se están burlando de ti, va a ser Más distinto. profunda. Claro, entonces la frecuencia con la que te hacen la herida también va calando más profundamente en la persona. Y la magnitud de la herida, porque ¿qué pasa si abusan de un niño, por ejemplo, un profesor? Es una herida bastante grande, Claro, ¿no? es que ahí estamos hablando de un trauma. Ah, esa es la Y diferencia entre trauma y herida. totalmente, porque para que un trauma ocurra, se necesitan dos cosas. Que ocurra el suceso traumático, como en este caso tú me estás contando que ese chico ha sido violado, y que no encuentre a alguien que valide lo que le pasó. Entonces, de repente, por ejemplo, ¿no? Un niño, de repente se burlan de él en el colegio porque tiene granos, ¿no? Está en la pubertad, tiene 11 años, está lleno de granos. Entonces, llega a su casa y su mamá le dice, ay, hijito, déjate de idioteces. Muy probablemente ese podría ser el origen de un trauma. Pero sin embargo, si su mamá le dice, tranquilo, hijo, este es un periodo corto, vamos a ir al doctor, vamos a ver cómo manejamos eso, entiendo que te sientas afligido. La mamá está validando lo que el chico siente, y entonces no se produce el trauma porque la mamá está validando lo que él está viviendo. Entonces, diferente es una herida que un trauma. Y el trauma se instituye con más tiempo, sobre todo cuando no encuentras a alguien que valide lo que te ha ocurrido, ¿no? Interesante, interesante esta diferencia entre las heridas y el trauma. Cuéntame un poco, ¿qué heridas crees que tengo yo? Ya dijiste que tú tienes todas. ¿Qué herida piensas que tú tienes? Bueno, yo pienso que tengo la del rechazo, por ejemplo. ¿Ya? Creo que esta es de repente la más grande que tengo. No sé si crees que es lo mismo. Es que lo que pasa es que las heridas también, todo depende de la interpretación que tú le diste. Entonces, quizás los padres no hicieron intencionalmente esa herida. Quizás los padres no te quisieron hacer daño, pero tú interpretaste de repente. Por ejemplo, muchos primeros hijos sienten la herida del rechazo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nace inmediatamente muchas veces el siguiente hijo y el siguiente hijo. Entonces la madre está agobiada por tener que dar de lactar, por tener que atender, y la hija que era la hija, o el hijo que era el hijo mayor, que era todo para esos padres, de repente ve, ya mis papás no están, ya mis papás no me ven. Entonces en su corta edad, en esa, ¿cómo se puede decir?, madurez inicial, pueden pensar que sus padres los están rechazando. Y en realidad, y no tienen la madurez para poder entender que la mamá tiene que ocuparse ahora de nuevos hijos. Entonces, ahí muy atento, ¿qué le explicamos a nuestro hijo para que no sienta de alguna manera que lo estamos rechazando? ¿No? Y existen heridas silenciosas, a lo que me refiero es, imagínate que una persona no hace nada activamente para que tú actives tu herida o tengas una respuesta a través de tu herida hacia esa persona, pero una persona pasivamente puede activar una herida tuya sin haber hecho nada directamente hacia ti. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Dos niñas van al colegio, ¿ya? Una niña tiene una mamá presente, que la peina lindo, que le forra los cuadernos, que si revisa los piojos, ella no tiene piojos, que la recoge puntualmente, es la mamá perfecta. Y hay otra niña que la mamá es desorganizada, no la recoge del colegio, no le forra los cuadernos y revisa los piojos, es la que tiene piojos. Llegan al colegio y esta niña mira con odio a esta otra, pero no la mira con odio a ella, sino lo que le recuerda. O sea, la otra niña le recuerda que a ella no la recogen puntual, que a ella no le hacen la lonchera, que a ella no le forran los cuadernos. Esa es una herida silenciosa. La otra chiquita no hizo nada más que ser como es. Pero a ella le está abriendo heridas de lo que ella no puede ser ni tener. Ahora volvamos a tu metáfora de la copa y creo que una de mis preguntas es, ¿hay algo que puedan hacer los padres para no abrir heridas o abrir las menos posibles? Bueno, en realidad los padres no nacemos sabiendo ser padres. Y definitivamente todos, por más perfectos que querramos ser, vamos a hacer heridas. Y sobre todo porque nosotros, si no hemos sanado nuestras heridas, vamos a repetir en los hijos lo que traemos. Entonces, nunca es tarde para reparar si tenemos la voluntad de hacerlo. Entonces, definitivamente, cuando tú sabes sobre este tema, lo que empiezas a hacer es reparar, ¿no? Entonces, en esa copa, lo que haces tú es tratar de llenar
aquellas cosas que le faltaron a las personas para poder a los 12 años tener la autoestima para poder tener sus relaciones sanas con las demás personas. Ahonda sobre qué es la copa. Ah, ya. Cuando nacemos somos una copa vacía y esa copa tiene que ser llenada de determinados ingredientes que van a dar como resultado a los 12 años la autoestima, la seguridad en ti mismo, el te sientas sólido. Y hay ingredientes que de todas maneras tus padres debieron darte. Por ejemplo, reconocimiento. Un niño necesita reconocimiento como la harina al brownie. Trata de hacer brownie sin harina, no van a crecer. Entonces, ¿qué pasa? Que si a mí me faltó esa herida, ¿qué va a pasar? A los 12 años, cuando yo empiece a hacer las relaciones con otras personas, voy a estar buscando que me reconozcan, por ejemplo. Esa fue una herida que yo tuve, por ejemplo. Entonces voy a ir a mis relaciones con una demanda y le voy a exigir, por ejemplo, a mi pareja que me reconozca, mírame, qué lindo lo he hecho. Y a tu pareja no le corresponde tenerte que reconocer. Entonces, ese es el peligro, que si te toca una mala persona puede hacer uso de que tú necesitas ese reconocimiento. Y por otro lado, imagínate tú, una persona que está en la búsqueda de reconocimiento, porque el reconocimiento es importantísimo para la autoestima. Esas son las personas que muchas veces tienen un montón de parejas, porque están buscando que los reconozcan. Este no lo reconoce, lo deja, se va donde otro. Este no lo reconoce, lo deja, se va donde otro. Y se pasa la vida buscando el reconocimiento, cuando el reconocimiento está dentro de ellos, en esta personalidad que se ha bifurcado, en este diálogo interno, en este adulto que tiene que contener al niño. Porque ya sus padres, aceptar que sus padres no le van a poder dar lo que necesitaba. Bueno, entonces las heridas explican muchas cosas, pero creo que no justifican todas, ¿no? Hay que trabajar en nuestras heridas. Definitivamente, definitivamente. A mí me gusta contar una historia increíble. Para cerrar el podcast les voy a contar. Imagínense ustedes que una mamá está en medio del bosque y de repente da a luz. Y en el momento del parto es hipotético, se muere. Y lo único que tiene al costado es un puercoespín. Estamos claros que necesita alimento, calor y amor. Y lo único que le queda es acoderarse al puercoespín. Las espinas le duelen de alma, pero su necesidad por alimento, calor y amor es tan fuerte, ¿no?, del niño, que es capaz, le duelen horrible las espinas, pero las aguanta porque tiene la necesidad de alimento, calor y amor. Crece un poquito más y ya no le molestan las espinas, porque lo relaciona con alimento, calor y amor. Crece y le encanta que lo espinen, porque para él que lo espinen es sinónimo de alimento, calor y amor. Sale al mundo y busca que lo espinen. Y si no lo espinan, hace todo porque lo espinen, porque fue la forma como conoció el amor, es su lealtad, es lo conocido para él. Entonces la libertad empieza cuando dejamos de reaccionar desde nuestras heridas y empezamos a responder desde nuestra conciencia. Cuando uno es consciente de sus heridas, empieza a transformarse y producir un cambio y dejar esos antiguos hábitos, viejos patrones y a darle la bienvenida a una manera sana de quererse y querer al resto. Totalmente, totalmente, porque nunca es tarde, ¿no? Entonces sacar del inconsciente al consciente, revisar a dónde se originó la herida, cómo fue, por qué me duele y por qué estoy reaccionando así, va a hacer que tú de alguna manera sanes esa herida para que puedas vincularte más libremente con los demás. Entonces, a sanar heridas te ha dicho. Cuéntanos un libro que nos recomendarías para poder cerrar este episodio y seguir con el siguiente, que es Los 5 lenguajes del amor. Y yo creo que de cierta manera está vinculado a las heridas. Yo creo que es complementario. Mira, a mí me gustan mucho los libros de Marién Rojas Estapé, que si bien es cierto no tratan directamente con las heridas, pero explican mucho sobre estos temas. Entonces, cualquier libro que quiera, Tu persona vitamina, cualquiera de los libros de ella, tiene mucho para reparar esas heridas que muchas veces están determinando mi relación con los demás. Genial, gracias por la recomendación. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en Instagram como talparacual.podcast, en YouTube como talparacual.podcast o en Spotify como talparacual.podcast. Y lo vamos a agradecer mucho. Compartan nuestros episodios y comenten y nada. Y también nos pueden hacer sugerencias de temas que quieren que tratemos. Totalmente, me parece una buena idea. Exactamente. Excelente, o sea que somos bienvenidas. Nada, gracias por todo. Tal para cual.